Buenas noches, nosotros somos el grupo número 6, el cual está conformado por Alcira Gómez, Andrés López, María Antonio Espina y quien les habla, Laura Vera. Vamos a exponer el PR que realizamos en la fase número 2 y para esta nueva fase vamos a exponer las barreras que se evidencian en el contexto en las que se debe trabajar en cuanto a la materia de matemáticas. En esta encontramos barreras comunicativas, es una dificultad para acceder a las explicaciones con términos matemáticos, ya que algunos no tienen señas o son nuevos. Las barreras didácticas, estas es el uso excesivo de explicaciones orales sin apoyos visuales o representaciones. Esto restringe el acceso al aprendizaje. Las barreras actitudinales, un posible aislamiento del estudiante en cuanto a trabajos grupales. En cuanto a la comunicación, que se le puede dificultar un poco más. Barreras lingüísticas, inconvenientes entre el español escrito y la lengua de señas colombiana para entender problemas tipo saber. Agotamiento visual. Al estar un largo tiempo viendo el intérprete generaría una fatiga visual y esto disminuiría la concentración de los ejercicios que se están realizando. Barreras sociales. Los trabajos colaborativos se limitan en un desconocimiento al lenguaje de señas colombiano. Tenemos un ajuste razonable de apoyos y estrategias. Permitir que el estudiante pregunte e intente buscar soluciones con sus compañeros. Así se enriquece el trabajo grupal y el conocimiento. Identificar ritmo y estilo de aprendizaje del estudiante. También revisar el informe pedagógico del proceso descentralizar. Desarrollar formas de aprendizaje de manera visual, explicando una solución mediante herramientas tecnológicas. Comunicación visual gestual. Apoyarse de tableros de comunicación, lengua de señas, en glosario visual de matemáticas con la seña o la gráfica correspondiente. Realizar juegos, torneos de manera visual, solucionando problemas matemáticos y ayudando así a la toma de decisiones del estudiante. Al momento de realizar evaluaciones que sean con soporte gráfico y evitar enunciados largos. Explicar procesos algorítmicos paso a paso mediante mapas conceptuales o mediante diagramas. Asegurarse que el estudiante tenga una ubicación estratégica. En el área de la lengua castellana, el desafío de Jorge no está en la capacidad cognitiva, sino en la interacción con su entorno, que principalmente está diseñado para los oyentes. Jorge es un usuario, y es muy importante aclarar esto, Jorge es un usuario de la lengua de señas desde los 3 años. Por lo tanto, el español escrito funciona para él como una segunda lengua, lo cual implica que su proceso no es solamente lectura, sino también de interpretación, de traducción. Es la mezcla de dos sistemas lingüísticos completamente distintos. Es por eso que en el primer lugar identificamos una barrera comunicativa y lingüística crítica. Jorge depende de la lengua de señas, pero su entorno no siempre le garantiza que tenga un acceso bilingüe, lo que a su vez limita su comprensión inmediata de la información que él pueda recibir en el aula de clases. Esto a su vez se relaciona con la pedagogía, ya que las metodologías suelen centrarse muchas veces en la oralidad, en los textos escritos de manera compleja, y no hay suficientes medios visuales. Este punto no solamente dificulta la lectura, también el desarrollo de los pensamientos críticos que se centra en el área de la lengua castellana. Además, la falta de continuidad del intérprete genera no solamente una dificultad académica, sino que también una carga cognitiva adicional, ya que Jorge debe adaptarse constantemente a nuevos estilos de interpretación. Y por último, hablamos de los procesos de lectura y escritura. Jorge presenta tiempos distintos, no por falta de capacidad, sino por el proceso que implica comprender, interpretar, el organizar la información que recibe. Actividades como el dictado tradicional, eh, textos complejos, se convierte en una barrera, ya que depende completamente de la mediación de un intérprete. Es por eso que frente a estas barreras, hablamos del principio de la equidad y se plantea los ajustes razonables desde el área de la lengua castellana. El primero es garantizar la permanencia del intérprete, no solamente como un apoyo, sino como un mediador constante del aprendizaje. Esto, de alguna manera, puede asegurar el acceso a la información por parte del estudiante. Desde la didáctica se implementa el diseño universal para el aprendizaje, no como un aislado, no como un recurso alterno, sino como una estrategia estructurada. Esto implica el uso de organizadores gráficos, apoyo visual, material subtitulado, esquemas, infografías, cualquier herramienta visual que le permita estructurar los textos, facilitar su comprensión y sobre todo el análisis del estudiante. Asimismo, se aplica la anticipación de contenidos. Es muy importante proporcionar previamente el vocabulario clave, los dictados, con el fin de que él pueda reducir la carga cognitiva y permitirle a Jorge que tenga un enfoque en la interpretación y el análisis, que pues son realmente los objetivos centrales de esta área. En cuanto a la evaluación, el enfoque es flexible con estos criterios.
Es como brindar un mayor tiempo de priorizar la coherencia del mensaje, de la argumentación, del pensamiento crítico, por encima de esos aspectos formales como lo que son la ortografía estrictamente vista. Además de la importancia de dar las instrucciones claras, ¿sí? De permitirle el apoyo del lenguaje de señas, pues porque esto garantiza realmente que el estudiante pueda expresar sus ideas de una manera autónoma, que no lo vea como un error, sino como una capacidad. Esto representa una ventaja. ¿Sí? Es la forma de garantizarle a Jorge que él pueda acceder al aprendizaje y a desarrollar sus habilidades en una igualdad de condiciones. No se trata de simplemente ver cómo podemos simplificar el área, sino de eliminar las barreras que impiden realmente evidenciar el verdadero potencial de los estudiantes. Buenos días, mi nombre es María Antonia Espina y voy a hablarles sobre las barreras y los ajustes de la materia Ciencias Naturales. Como barreras tenemos la dificultad en la comprensión de textos escritos, tener un limitado vocabulario académico escrito, vemos dificultades para entender las ideas principales en textos científicos y también es una barrera grande tener una poca accesibilidad a diversas fuentes de información adaptadas, como son las visuales. También una dependencia del intérprete para acceder a la información. Como ajustes en esta materia, sería un uso de un glosario visual en caso de textos científicos para que sea más fácil entender para el alumno, adaptar los textos con frases cortas, con imágenes, con dibujos y esquemas para que sea más fácil para él, apoyar en que el estudiante use estrategias para identificar ideas principales como los resaltadores de muchos colores o uso de iconos, permitir que el estudiante exprese ideas y trabajos mediante diapositivas, esquemas, dibujos o videos, facilitando así la comunicación y adaptar la evaluación para medir el aprendizaje real y no las limitaciones en el lenguaje escrito. Bueno, ahora pasamos a hablar sobre las barreras de las otras áreas, áreas como la de convivencia y socialización, donde se busca dentro de la convivencia que el estudiante participe y se involucre activamente en las temáticas de las áreas ya mencionadas por mis compañeros, que son como matemáticas, ciencias naturales, lenguaje, y de socialización en la realización de los trabajos en grupo con sus compañeros, oyentes y no oyentes, en donde se utiliza el lenguaje de señas, en donde se incorpore. Entonces, ¿cuáles son las barreras que se pueden ver en estos escenarios? Bajas expectativas, por ejemplo. Creer que el estudiante no puede alcanzar los mismos objetivos que sus pares espectadores. Hay sentir esa diferenciación, esa es una barrera muy grande. El aislamiento social también, es la dificultad para crear vínculos con sus compañeros debido a la brecha comunicativa. Esto genera sentimientos de exclusión. Cuando hay problemas de comunicación es fácil sentirse excluido. Y por último, la falta de empatía. Esa es otra barrera muy importante que debemos tener en cuenta. En este caso se puede surgir miedo en un sentido al desconocimiento de la cultura sorda por parte de los docentes y de los estudiantes, puede llevar al rechazo o incluso a la indiferencia. Entonces, ¿cuáles son los ajustes razonables que podemos proponer? ¿Qué estrategias? En este escenario, en esta área de socialización y convivencia como tal. Cada semana se puede asignar un socio diferente para realizar tareas cortas. Eso es lo que proponemos, en donde el docente puede proporcionar una tarea de comunicación rápida de 10 o 5 señales clave en esta actividad. De esta manera, ¿qué hacemos? Normalizamos la presencia del estudiante sordo con todo el grupo y evitar la formación de isla o aislamiento del individuo como tal. ¿Qué otra estrategia podemos realizar en este escenario, en esta área? Realizar actividades de silencio total para todo el salón durante 15 minutos, por ejemplo, durante una manualidad, donde todo se guarde silencio. Con esta estrategia, ¿qué queremos lograr? Que los estudiantes oyentes valoren la importancia del contacto visual y de la expresión facial. Esas son herramientas que luego usarían para acercarse a sus compañeros con la discapacidad de una forma natural, es decir, ponerse en los zapatos del otro y lograr ver desde una perspectiva diferente por esta barrera comunicacional. Bueno, ahora vamos a hablar de las barreras en cuanto a la participación. Esto se trata de identificar el nivel de conocimiento y comprensión del lenguaje de señas en los pares de clases. ¿Cuáles son las barreras que encontramos en esta área? El desconocimiento de la dactilología. La mayoría de los pares suelen confundir saberse el abecedario con saber el lenguaje de señas. Esto sesga mucho el resultado real de la comprensión de las frases y conceptos. No se trata solamente de saberse las señas, sino también saber proyectar y que la otra persona interprete realmente lo que se quiere decir. Otra barrera es la invisibilidad de la cultura sorda. Si los compañeros no saben que existe una comunidad y una gramática propia, el diagnóstico mostrará un nivel muy bajo por la falta de capacidad, no por la falta de capacidad, sino por la falta de exposición previa. Y una última barrera identificada es la ausencia de modelos lingüísticos. Si en el aula no hay un intérprete o un adulto que sepa el lenguaje, que sirva de referencia, los pares no tienen un estándar en el cual comparar su propio nivel de comprensión con el de alguien que ya lo domine. Entonces, ¿qué estrategias podemos implementar en este caso?
en esta área, la estrategia de participación. El aprendizaje cooperativo es indispensable para evitar que el estudiante sordo con la discapacidad sea un espectador en los grupos, no solamente se limite a observar, sino que sea parte activa del grupo. Los roles rotativos con apoyo visual, esto es importantísima esta estrategia, ya que en los trabajos grupales se asignan roles claros, un secretario, un moderador, un controlador de tiempo. Eso es muy usado en diferentes escenarios educativos, usando tarjetas visuales. Asegurarse de que el grupo use un contacto visual obligatorio antes de empezar a comunicarse. Repito nuevamente, el lenguaje de señas no se trata solamente de poder decir algo con una seña. Es también como cuando el lenguaje de nosotros usa acentos, signos de puntuación. La expresión corporal en el lenguaje de señas también es muy importante. ¿Cuáles son los ajustes razonables adicionales que podemos incluir? Los apoyos visuales permanentes, la señalética viva. Etiquetar el aula no solamente con palabras, sino con fotos, dibujos de las señales correspondientes del lenguaje de señas, es decir, incorporar el lenguaje en el aula, eso es indispensable y sobre todo en el ámbito visual, lo que conlleva a normalizar el idioma, que es el objetivo en todo el entorno del aula, reduciendo el temor al error de los compañeros, de tener una referencia visual constante, pues es una ayuda totalmente grande. Hay una última barrera que se trata de la autonomía, donde se realizan las diversas actividades indicadas por los profesores de manera individual, no trabajos grupales, sino ya hablamos de la autonomía de cada persona. Y pedir ayuda si el estudiante lo considera necesario. ¿Qué barreras encontramos allí? La dependencia del intérprete o el docente. El estudiante se acostumbra a esperar que el adulto le diga qué hacer, en lugar de buscar la información por sí mismo. Esa es una de las barreras que existen. También la sobreprotección de los pares. A veces los compañeros tienden a hacer las cosas, buscarle el cuaderno, sacarle punta al lápiz, en lugar de permitir que la persona se desenvuelva sola como cualquier otro par, tratándoselo como alguien que necesita una ayuda constante y no como una persona igual al que no posee la discapacidad. Y otra barrera adicional que encontramos también es la invisibilidad de la información ambiental. Muchos avisos en el aula son orales. Saquen el libro rojo, mañana no hay clase. Al no captar estos mensajes fortuitos, el estudiante pierde el control de su entorno. No está enterado, o sea, no hace la parte visual, tanto para él como para los otros pares. Debe ser equitativo, debe ser equilibrada la información. Entonces, ¿qué ajustes razonables podemos implementar aquí? Un liderazgo en tareas técnicas es una estrategia. Asignar al estudiante con la discapacidad roles de responsabilidad que no dependan de la voz. Ejemplo, encargado de la tecnología, el monitor de asistencia visual o el responsable del orden de la biblioteca del aula. Asignación de responsabilidades, es una estrategia como de integración prácticamente. También el entrenamiento en ayuda, ajustada, enseñar a los compañeros que ayudar no es hacer por el otro, no es hacerle el trabajo al otro. La estrategia es que el compañero señale la instrucción en la agenda visual y en lugar de pasarle el libro abierto, simplemente señalarse. Los debates en círculo, en una forma de U. Eso es organizar el salón siempre en una U para que el estudiante con la discapacidad pueda ver a quien habla y decidir por sí mismo cuándo intervenir sin que el docente tenga que darle el turno necesariamente y de manera manual. Recomendaciones para el PIAR. En este caso, los actores son la familia y los cuidadores con quienes vive el estudiante. ¿Cuáles son las acciones? Indagar conocimiento de la familia acerca del estudiante, participar en reuniones y actividades de la institución, participar en procesos de la toma de conciencia sobre la educación inclusiva, empoderar al estudiante y a la familia en la toma de decisiones respecto al proyecto de vida de este, fortalecimiento del canal educativo, articulación con servicios de apoyo externo y promoción de la autonomía. ¿Cuáles son las estrategias a implementar? Recomendaciones de tareas cotidianas que pueda realizar el estudiante en su casa, actividades con videos favoreciendo la lectura facial, señalización de uso de tableros en la casa, indagar sobre qué desea estudiar más adelante y orientarlo. También fomentar que todos los miembros de la familia aprendan a reforzar la lengua de señas colombiana. Orientar también a la familia sobre los procesos de ingreso a educación superior y gestionar el acceso a entidades de apoyo para recibir materiales. El PIAR no puede entenderse como un proceso aislado, él requiere una articulación de un plan de mejoramiento institucional. En este punto, el rol de los directivos es ese, es el de ser garantes del derecho a la educación inclusiva en toda la institución. La primera acción directiva es asegurar la asignación y la permanencia de los apoyos, especialmente del intérprete del lenguaje de señas. No es una gestión para una sola clase, es una garantía para toda una jornada escolar. Es, es entender que de ella depende el acceso real del estudiante a la información. Esto se complementa con el fortalecimiento del talento humano. La dirección debe liderar planes de formación diseñados para este aprendizaje, para que todos los docentes del colegio estén capacitados, pero no que recaiga realmente sobre estos docentes. La meta es que la inclusión sea un lenguaje común en la institución, una práctica compartida. No solamente se le delegue esta responsabilidad a los profesores. Y para que estas acciones perduren, es vital que se haya una inclusión y un alineamiento de forma transversal. Eh, es una reforma cultural, ¿sí? Es que se reconozca la diversidad como un eje central en la calidad de la educación.
Y es muy importante, un punto diferenciador es la ratificación de la oferta educativa bilingüe bicultural, porque mediante la caracterización la institución reconoce legalmente la pedagogía e identifica la lingüística de Jorge como una persona sorda. Esto obliga a una gestión de recursos tecnológicos que faciliten una vida escolar, desde la señalización visual, la planeación de software, el contenido subtitulado, la eliminación de barreras de sonido, cualquier actividad y herramienta que pueda garantizar el fortalecimiento de este estudiante. Y finalmente se propone la implementación de un sistema institucional de seguimiento PIAR. Esto permite evaluar de manera periódica los avances del aprendizaje, de la participación y el desarrollo del estudiante. Este seguimiento debe involucrar el consejo administrativo. ¿Sí? Porque garantiza que los ajustes no solamente se implementen, sino que sean efectivos. Esta estrategia busca realmente que la institución trascienda en un modelo de integración con una verdadera cultura inclusiva, donde el aprendizaje, el proceso del estudiante, como Jorge en este caso, estén respaldados por una gestión directiva comprometida por lo que es la equidad. Por otra parte, del componente administrativo, el enfoque no está directamente en la instrucción pedagógica, sino en garantizar la condición de la educabilidad, ¿sí? Es decir, el personal administrativo actúa como un articulador logístico, ¿sí? Que permite que las políticas de inclusión pasen del papel a la realidad cotidiana. En primer lugar, es vital la gestión oportuna de la estabilidad de los intérpretes. Desde lo administrativo, esto implica diseñar procesos de contratación, los cuales representan una barrera de acceso cuando hay vacíos temporales. De igual forma, la administración debe ser proactiva en la adquisición de mantenimiento de las herramientas tecnológicas, asegurando que siempre estén en el momento en el que sean necesarias. Otro aspecto clave es la logística del PIAR. No basta con diseñarlo, ¿sí? La administración debe asignar los tiempos, los espacios físicos para que los docentes, los familiares y los demás se reúnan para evaluarlo. Esto se une a una custodia de información. Es muy importante que en el CIMAT es una base de datos interna que garantiza el proceso, la continuidad e incluso que si hay un cambio de personal se tenga un conocimiento sobre la situación del estudiante. Y finalmente la inclusión debe vivirse en la secretaría, en la entrada de los pasillos, en los protocolos de atención, en la formación básica. Es muy importante los servicios generales. Esto se complementa con la señalización, ¿sí? El uso de los QRs que de alguna manera se puedan remitir a videos que pueda dar acceso a un lenguaje de señas para Jorge. Y esas acciones aseguran que la inclusión no se detenga cuando se entra al salón, sino que sea una experiencia integral en toda la institución, permitiendo que cada estudiante se desempeñe con autonomía y con dignidad en toda su vida escolar. Es muy importante el conocimiento y la ampliación de esas estrategias para que cada estudiante se le pueda garantizar este proceso adecuado. Como recomendaciones para el mejoramiento PIAR, acciones y estrategias para los docentes, tenemos como acciones que es muy importante que toda la información para todo tipo de estudiante sea accesible visualmente. También tener un fortalecimiento en competencias, en lengua escrita como segunda lengua, en el caso del estudiante sordo. Adaptar las evaluaciones y los exámenes para los alumnos con esta discapacidad, favorecer y tomar como puntos extra la interacción y trabajos con compañeros oyentes y planificar las clases considerando el diseño universal para el aprendizaje. Y como estrategias tenemos ubicar al estudiante al frente y hablarle con una buena iluminación y con un ritmo moderado para que él pueda entender todo, escribir instrucciones y palabras clave en el tablero y apoyar toda la información con imágenes y esquemas como ejemplos. Usar textos cortos y el constante uso de mapas conceptuales y mapa para facilitar el aprendizaje en el estudiante. Implementar evaluaciones que sean prácticas y muy visuales. En el caso de las pruebas escritas, otorgar más tiempo y dar una prioridad como una prioridad. eh, a la comprensión sobre la redacción perfecta del alumno y integrarlos a trabajos en grupos pequeños con roles definidos, enseñar señas básicas a sus compañeros y fomentar la paciencia en los turnos de participación. Bueno, ahora, ¿cuáles son las recomendaciones para el PIAR, para la eliminación de barreras y la creación de procesos para la participación, el aprendizaje y el progreso del estudiante? Desde el punto de vista de los actores, de los pares, de sus compañeros, ¿qué acciones? Tenemos la consolidación de un clima de respeto y de cooperación, el trabajo cooperativo y pares padrinos. También el fortalecimiento del conocimiento del lenguaje de señas. Entonces, en resumen, estas acciones se basan en el fortalecimiento del conocimiento del lenguaje, ya que el conocimiento pues domina la situación y permite una comunicación asertiva. Y la consolidación del clima de respeto y cooperación, desde que todos tengan claro el lenguaje, no solamente el conocimiento, sino la disposición para aprenderlo, la disposición para participar y hacer parte integral a sus compañeros con esta discapacidad, son acciones totalmente necesarias para el buen funcionamiento y para la participación y la creación de procesos de aprendizaje con el estudiante de manera integral en el aula. ¿Qué estrategias tenemos? Talleres emocionales, pautas de participación, trabajos en grupo en el aula de clase. Hay que eliminar la mímica simple, enseñar a los compañeros que la precisión corporal es respeto.
Si el grupo aprende a comunicarse con claridad, el estudiante con la discapacidad puede tomar decisiones y proponer ideas de forma independiente. Entonces, si las estrategias se basan prácticamente en el respeto y en la empatía, y estos talleres emocionales servirían muchísimo. El trabajo en grupo exige respeto en un aula de clase, respeto por los compañeros, respeto por la discapacidad del otro y sobre todo la comprensión y la empatía para llegar a un punto de equilibrio en la comunicación y en la disposición tanto de la persona que está discapacitada como las personas que están dispuestas a aprender el lenguaje y a socializar y a ser parte de un equipo de trabajo al interior de un aula de manera respetuosa sobre todo. La discapacidad no es una característica del individuo, sino el resultado de su interacción con un entorno con barreras.